Bienvenidos a un video más en Ansus Media. Yo soy Poncho Heflig y el día de hoy vamos a estar revisando 8 consejos para elegir un psicólogo o terapeuta. Y hago esta distinción porque hay muchas maneras de educarnos en salud mental y en salud emocional y no necesariamente todas las formaciones son per se como psicólogos. Entonces, el primer tip o el primer consejo es prepárate antes de que empieces a buscar. Y define exactamente cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres trabajar, cuál sería más o menos la manera y la frecuencia que te gustaría, qué tipo de terapia, porque bien, en nuestra evolución hay muchas maneras de avanzar y no necesariamente la terapia psicológica va a ser para todos, va a ser para muchos porque hay muchos tipos de terapia diferentes y muchos enfoques distintos, entonces es muy difícil que de una experiencia negativa podamos decir ya la psicología no me sirve, pero sí vale mucho la pena revisar y analizar qué tipo de tratamiento o qué tipo de terapia quieres tener, porque a partir de eso puedes buscar mucho mejor tus opciones. También es muy importante definir cierto presupuesto, pues a final de cuentas la salud en general suele ser una inversión y el tema emocional no es la excepción. Entonces es importante que sepas y estés consciente de cuánto dinero puedes invertirle al mes para que puedas buscar opciones que se ajusten a ese presupuesto y no te tome por sorpresa. Desgraciadamente vemos muchos casos en consulta de gente que empieza a venir porque la tarifa le parece adecuada en cierto momento, pero en realidad a mediano o largo plazo nos damos cuenta de que no era sostenible y dejan de venir o se tienen que hacer otro tipo de ajustes como reducir la frecuencia, etc. Entonces es muy importante que sepamos que ese presupuesto que definimos realmente lo tengamos disponible. Y nunca está de más tener una idea general de qué tipo de persona estamos buscando. Por ejemplo, en mi proceso personal, para mí era importante que mi psicólogo o psicóloga fuera de la comunidad LGBT porque, no sé, yo tenía esta impresión de que me iba a ahorrar muchas explicaciones y a final de cuentas quería alguien con quien pudiera hacer ese rapport de manera más directa y como no tener que ser tan explícito respecto a algunas cosas. Entonces para mí eso era importante y también tenía que definir que estuviera cerca de mi casa o de mi trabajo para que no me agregara un tercer punto en la ciudad al cual tener que trasladarme para poder acceder a estos servicios. Entonces para mí esas cosas eran muy importantes y eso definió parte de mi proceso de búsqueda. Tip número 2. Asegúrate que la persona que estás contactando tenga los estudios necesarios o la preparación necesaria para ejercer el tipo de terapia que estás buscando. Si es un psicólogo, que tenga su licenciatura y posiblemente otros estudios que sustenten su práctica. Y si es algún tipo de terapia alternativa o de terapia distinta a la psicología, también asegúrate que haya cierta preparación. Ahora, es un tema más o menos polémico porque por ahí habrá colegas que pensarán que si no tienen una licenciatura en psicología no pueden dar ningún tipo de acompañamiento, y si bien tienen razón en que no pueden dar un acompañamiento propiamente psicológico, hay otras formas de trabajar y no todos los profesionales están necesariamente formados en psicología. Por ejemplo, hay approaches como cierto coaching de algunas áreas de la vida en específico. Por ejemplo, si quisieras avanzar emocionalmente en el tema del trabajo o corporativo, hay coaches empresariales que te pueden ayudar muchísimo a avanzar y no necesariamente tienen que ser psicólogos. Entonces tenemos que buscar que la preparación vaya acorde a lo que nosotros estamos buscando y que estén lo más alineado a nuestro objetivo posible. No es necesario tener mucha experiencia ni en psicología ni en ningún otro tipo de terapia para más o menos darnos una idea de qué va o qué es lo que estamos buscando. Pero bueno, a final de cuentas Google nunca se raja y podemos buscar rápidamente algunos enfoques, algunos tipos de terapia que nos puedan funcionar mejor o que nos resuenen, y eso nos ayuda a acomodar exactamente qué es lo que estamos buscando y al mismo tiempo confirmar que la persona que tenemos enfrente tiene la experiencia que estamos buscando. Ahora, el tema de cuánta preparación es un tanto polémico porque, pues a final de cuentas, los psicólogos nuevos también necesitan pacientes para tener experiencia. Entonces creo que la forma de definir si estás buscando a alguien que tenga muchísima experiencia y sea el experto en su campo o la experta en su campo, pues va a depender de qué tan importante o qué tan profundo es tu objetivo, o ya para ponerlo en temas más mundanos, qué tan grave es tu caso.
Si estás ya considerando, no sé, quitarte la vida o estás en una depresión súper profunda, probablemente un terapeuta que está recién salido de la carrera no va a ser la mejor opción. Pero si tu tema es más del día a día y quieres aprender nuevas herramientas generales para manejarte mejor en tu vida, puede que sí sea una excelente opción porque probablemente también se ajuste mejor a ciertos como rangos económicos. Entonces, no necesariamente es que los terapeutas o los psicólogos más caros a fuerzas ofrezcan un mejor servicio o tengan mejor experiencia, porque hay otros elementos que tienen que ver como la renta de sus consultorios, la zona en la que atienden. Entonces, no necesariamente es garantía, pero pues a veces podemos ajustar el precio que estamos dispuestos a pagar con la experiencia que necesitamos para resolver nuestro problema. Consejo número 3. Asegúrate de que pides recomendaciones a tu círculo cercano. Afortunadamente hoy en día es mucho más común ir a terapia y ya no tiene que ser este tema secreto donde parece que estamos yendo como al manicomio o a un lugar súper oscuro o haciendo algo súper incorrecto. Entonces muy probablemente haya gente en tu contexto que ya esté tomando algún tipo de acompañamiento y pueda recomendarte algunos contactos. Y la verdad es que no necesariamente tiene que ser la gente más cercana del mundo. Yo, por ejemplo, conseguí el número de mi psicólogo actual en un grupo de Facebook, que digo, a lo mejor sonará un tanto superficial y tal, pero ya verán en un siguiente consejo porque a veces sí puede ser una buena idea buscar fuera de nuestro círculo cuando no estamos encontrando exactamente lo que estamos buscando. En mi caso, como les había comentado, estaba buscando un psicólogo LGBT y no tenía recomendaciones directas de gente a la que yo le tuviera plena y absoluta confianza de psicólogos que cumplieran con las características que yo estaba buscando. Así que tuve que ampliar mi búsqueda. Pero creo que esa es la maravilla del internet hoy en día y podemos encontrar muchísimas opciones en este mar del internet también. Y los consejos en general que estamos dando aquí nos van a ayudar a evitar caer con algún charlatán o con alguien que realmente no sea un profesional. Así que quédate a toda la lista para saber cuáles son nuestros siguientes consejos. Consejo número 4. Asegúrate que la persona con la que vas a buscar tratamiento o acompañamiento tenga los recursos y el contexto necesario para poderte recibir. En esta ocasión no me refiero específicamente a sus estudios o a su preparación, sino a que literalmente el contexto físico sea apto para tus necesidades. Por ejemplo, si estás en una silla de ruedas o por alguna lesión no puedes subir escaleras, necesitarás buscar un psicólogo o psicóloga que te atienda en un primer piso o en una planta baja para que no sea una complicación, o en su defecto que esté en un espacio donde haya elevadores y ese no sea un problema. Y yo sé que a lo mejor puede sonar muy obvio, pero sí es muy común que no hacemos esas preguntas cuando llamamos a algún psicólogo o psicóloga que nos recomienden y a veces nos encontramos que el contexto específico no nos funciona y agendamos una primer cita, resulta que es súper complicado entrar o no sé, por cualquier otra circunstancia. Incluso, por ejemplo, hay quienes no se sienten cómodos en espacios súper pequeños o con mucha cercanía con el terapeuta y si el consultorio es muy pequeño puede que eso les incomode. Entonces suenan a cosas o detalles que pudieran parecer insignificantes, pero al final de cuentas estamos ahí para sanar, para iniciar un proceso y un acompañamiento para ser mejores versiones de nosotros mismos. Entonces la comodidad también es un factor. Incluso podemos evaluar la temperatura. Si vives en un lugar donde hace mucho calor y consigues un psicólogo que tiene aire acondicionado en su consultorio, puede ser mucho más cómodo que uno que no. Y a lo mejor ahí ya nos estamos poniendo los moños, pero a lo que voy es a que el espacio físico donde nosotros damos consulta también es muy importante para nuestros clientes y por ende es un criterio importante a considerar al momento de buscar alguno. Ahora yo sé que no necesariamente en esa primer llamada vas a decir, oye, ¿cuántos centímetros va a haber entre tú y yo? Pero eventualmente cuando conozcas el espacio puedes definir si es un lugar que te puede servir para sanar o si a lo mejor puedes buscar una opción diferente. Consejo número 5. Es muy importante entender que nada está escrito en piedra en el proceso terapéutico y puedes agendar una entrevista inicial para conocer en persona a ese terapeuta o en línea, si fuera el caso, pero para tener esa primera interacción y ver si hay algún tipo de conexión y si te sientes cómoda o cómodo y si no, poder buscar otras opciones.
A lo que voy es que no necesariamente por sentarse por primera vez en el consultorio de alguien, automáticamente se convierten en sus pacientes y ya va a ser la persona que les va a dar seguimiento para toda la vida y hasta que la muerte los separe. A final de cuentas, están buscando un servicio y un proveedor de servicio que se acomode a lo que están buscando. Entonces no sientan la presión de que por tener una entrevista con alguien ya están obligados a tomar terapia con esa persona. Es justo como una entrevista de trabajo. Cuando trabajas en una empresa y quieres conseguir a alguien que haga cierto tipo de trabajo, pues hacemos estas entrevistas, vemos habilidades y demás, y ustedes tienen el mismo derecho con cualquier proveedor de servicios de salud mental, emocional, energética, física, etcétera, de contratar y de ir con quienes ustedes consideren que tienen la preparación, el rapport, el tipo de espacio y lo que ustedes quieran considerar y que sea importante. Entonces, acuérdense que nada está escrito en piedra y siempre podemos decir, esta va a ser una entrevista inicial y ya decidiré yo si quiero continuar o no con el proceso ya más en forma. Así que no tengan miedo de conocer más personas. Yo, por ejemplo, en el proceso de buscar, afortunadamente, pues mi primera opción fue muy adecuada y no tuve que buscar más, pero yo sí tenía espacio agendado para conocer otros psicólogos y ver con cuál me sentía cómodo y pudiera realmente quedarme a un acompañamiento. Entonces tampoco tengan miedo de evaluar diferentes opciones, entrevistarse con varias personas y ver cuál les acomoda mejor. Consejo número 6. Si ya elegiste a un psicólogo a partir de la entrevista, asegúrate de que su tarifa y la frecuencia de terapia sea cómoda para ti. Porque hay psicólogos que prefieren atender una vez por semana o una vez cada 15 días o una vez al mes, no solo dependiendo de su enfoque y de su forma de atender, sino de las necesidades del cliente también y qué tan grave o no puede estar o qué tan bien o mal se puede sentir respecto al tratamiento en general. Entonces, esto de la frecuencia es importante definirlo porque pues puede modificar nuestro presupuesto. La mayoría de los psicólogos estamos abiertos a negociar opciones que funcionen para ambos y no necesariamente están todas las tarifas escritas en piedra. Y eso es importante mencionarlo porque habrá con quienes sí, habrá con quienes no, pero no tengan miedo de iniciar una negociación. Si el psicólogo les dio una tarifa y a ustedes no les acomoda, pueden hacer ajustes en la frecuencia o en la tarifa misma y el no, pues ya lo tienen. No pasa nada si preguntan si hay alguna opción alternativa. Y si no se logran acomodar, pues es momento de entrevistar más gente. Número 7. Esto ya es para cuando tienes un tiempo trabajando con tu terapeuta, con tu psicólogo o psicóloga y estás pensando como en este punto en el que vas a evaluar realmente cómo te sientes. Y es importante empezar a distinguir si estamos viendo los cambios que queremos ver en nuestra vida. No necesariamente tienen que ser cambios súper intensos porque van a depender muchísimo de cuáles son tus objetivos. Entonces, por eso es que es muy importante antes de empezar a buscar, saber exactamente qué queremos trabajar para poder más o menos medir o percibir cuando esa situación o esa área de nuestra vida realmente va mejorando. Entonces, muchos psicólogos automáticamente después de cierto número de sesiones hacemos una pequeña pausa para hacer este rebote y ver la persona cómo se siente en ese camino recorrido hacia sus objetivos y vamos haciendo como esa retroalimentación para decidir cuánto tiempo más vamos a necesitar ese acompañamiento. Siempre es posible que aún definidos y cumplidos ciertos objetivos, establezcamos nuevos objetivos, nuevas metas y empecemos a trabajar en algo diferente. Pero sí es muy importante que si no ves absolutamente ningún cambio, si no te sientes bien, no te sientes cómodo con la persona o con el tipo de terapia que estás recibiendo, puedas hacer esta pausa y evaluar si quedarte es la mejor opción. Esto no quiere decir que los procesos terapéuticos sean per se cómodos, porque en muchas ocasiones nos van a confrontar con lados de nosotros que no hemos querido enfrentar o con situaciones que nos pueden ser dolorosas. Entonces no hablo de esta comodidad del proceso como tal, porque sanar muchas veces puede implicar cierto dolor o cierta incomodidad, pero cuando comparamos ese sentimiento contra qué tanto hemos avanzado o no en nuestros objetivos, podemos tener una imagen más clara de si estamos en el lugar correcto o no. Y acuérdense que siempre es opción
hacer esta evaluación, hacer esta pausa y muchas veces incluso comunicarla. Si no sienten que están avanzando, pueden ir a una sesión y decirle tal cual al psicólogo: oye, ¿sabes qué? Mi percepción es que no he estado avanzando en ABC y a lo mejor hay un objetivo terapéutico específico o una razón por la cual no se ve el avance, y también es pues un tema o una situación que se puede rebotar en ese espacio terapéutico. No tiene que ser necesariamente una evaluación de un solo lado. Entonces, abrir ese diálogo y esa comunicación siempre es muy importante, y puede ser incómodo porque decirle a un terapeuta: híjole, fíjate que no estoy avanzando, pues suena como una conversación incómoda de tener, pero a final de cuentas nosotros estamos entrenados para tener esas conversaciones y para nosotros no es personal. Si nuestro objetivo verdaderamente es acompañarlos en su proceso de sanación, es importante saber si no estamos en ese punto, porque nosotros mismos podemos evaluar si realmente somos o no la mejor opción para acompañarlos en su camino. Entonces, esta decisión no necesariamente tiene que ser unilateral, pero sí es muy importante que percibamos cambios positivos para saber que estamos en un buen lugar. Por último, nuestro consejo número 8. Ya llegamos al final de esta lista y esperemos que ya para este punto tengan una muy buena idea de si están o no en un lugar correcto. Y si no es el caso y decidieron que no están con el terapeuta o la terapeuta correctos, entonces es momento de cambiar de proveedor. Así como cuando nuestro internet está muy lento y se conecta y se desconecta, ya lo vinieron a arreglar 10 veces y sigue sin funcionar, nos podemos cambiar de compañía, pues es lo mismo con el proceso emocional y el seguimiento terapéutico. Siempre es una opción cambiar de terapeuta, porque hay muchas veces que el proceso puede iniciar súper bien y a veces como que medio se atora o ya no nos sentimos cómodos o queremos intentar un enfoque o una perspectiva diferentes, y es muy válido también cambiar de ese proveedor de servicios. La mayoría de los psicólogos y psicólogas estarán de acuerdo en que si ya no es el espacio correcto para ustedes, pueden transitar a un terapeuta que no sean ellos. Y en algunos casos incluso pueden establecer una comunicación entre terapeutas para derivar el caso y que el nuevo terapeuta reciba las notas y el contexto general, y entonces puedan continuar su proceso con alguien más. La mayoría de nosotros tenemos comunidades o círculos donde ya sabemos a quién podemos recomendar para determinados casos que a lo mejor no son nuestra especialidad, o simplemente porque la persona no se siente del todo cómoda, y entonces podemos hacer también este proceso lo menos agresivo posible y sin esta sensación de que uno tiene que volver a empezar un procedimiento terapéutico, que tampoco está del todo mal, porque a veces esa perspectiva completamente nueva, completamente fresca, también puede ser algo positivo. Entonces, a lo que voy con esto es a que eso también puede ser una conversación con su terapeuta, y si es alguien capacitado y alguien formal, podrán tomar esa decisión también juntos de terminar el tratamiento e iniciar uno nuevo con alguien más. Esperemos que estos 8 consejos les hayan ayudado a tomar esta decisión. Yo sé que es un paso súper difícil de tomar, el empezar a buscar, hacer esa primer llamada, atender esa primer sesión, pero de verdad que vale la pena invertirnos ese tiempo para sanar, para ser mejores versiones de nosotros mismos y pues para estar más a gusto y más contentos en la vida, que al final a eso venimos. No se les olvide suscribirse, darle like al video y activar las notificaciones si quieren ver más contenido sobre salud emocional, mental y energética. Yo soy Poncho Heflik y nos vemos en el próximo.